Los 2000, una era plagada de videojuegos icónicos que dejaron sentir con el pasar de las décadas, fue un tiempo revolucionario para la industria de las consolas. Con el avance de la tecnología 3D para ser transportada a un arte como los videojuegos, diversos géneros comenzaron a plagar las galerías de videojuegos, destacándose las experiencias en donde nosotros, como los protagonistas, incursionaríamos en realizar un hecho ilegal con el objetivo de mero entretenimiento. Juegos de categorías como robos, asesinatos, carreras ilegales, guerras, terror y fantasía estaban acaparando los stands de ventas, siendo una era inolvidable para los jugadores que comenzaban a introducirse en el mundo de las consolas y plataformas. Series como GTA, Resident Evil, Devil May Cry, Need for Speed o Call of Duty se hacían cada vez más grandes en un mercado que constantemente demandaba videojuegos anualmente. Es por eso que una de las franquicias más importantes, como lo de GTA, utilizó estos años para preponderar un género del cual nadie se animaba a tocar, al menos con una gran cantidad de realismo y detalles de cada trama o mundo abierto. Sexo, drogas, asesinatos, negocios turbios, la desarrolladora de estos juegos, Rockstar Games, no tenía miedo de tocar diversos temas que se creían tabú para las personas promedio, haciendo que los jugadores se transformen en los protagonistas de cada historia, realizando actos ilegales con el alcance de su control. A pesar de esto, cada historia ficticia busca hacer inflexión en diferentes cuestiones personales, atravesando luchas desde la infancia hasta la forma en que los protagonistas se introducen al mundo criminal, viviendo muchas muertes importantes en el lapso de la historia que lo marcan de por vida y lo obligan a vivir con ese estilo de vida para siempre. Rodeada de controversia, Rockstar Games luchó por varios años para que sus videojuegos reciban el trato adecuado de los jugadores y la crítica, sin ser dejado de lado por ser algo diferente a lo que las personas de los 2000 estaban acostumbrados. Es por eso que, gozando un gran momento, Rockstar comenzaba a trabajar en uno de los proyectos más controversiales en la historia de los videojuegos. Bully, protagonizado por Jimmy Hawkins, un joven de 15 años, nos cuenta la historia de un niño que es dejado en la Academia Woodward por su madre, quien se casaba con distintos hombres frecuentemente, y su nuevo padrastro al que Jimmy describía como un viejo farsante rico. Después de dejarlo en la academia, ellos se irían a su luna de miel. Jimmy ya había sido expulsado de 7 escuelas anteriormente por razones como conducta violenta, hacer pintadas, ser irrespetuoso con la autoridad y usar mal lenguaje. Contrario a lo típico de los videojuegos que se deben matar enemigos, Jimmy tendrá que sobrevivir en la academia ya que, debido a la pasividad de los profesores, deberá defenderse de los matones que acosan a los nuevos alumnos y los más estudiosos. El argumento, aunque parecía traer algo cotidiano a las consolas, fue suficiente como para generar polémica a tal punto de provocar protestas y pedidos de cancelación para evitar divulgar más violencia en un país como los Estados Unidos. Lanzado para todas las plataformas del momento en el 2006, Bully fue uno de los juegos más controversiales en la historia del gaming, y su historia de desarrollo no se queda exenta de polémica debido a que la presión de hacer algo coherente y que deje un mensaje como lo hacían los juegos de Rockstar llevó a diferencias creativas que comentaremos en este video. Sin mucho más, en el video del día de hoy veremos la controversial historia detrás del desarrollo de Bully. Tras el lanzamiento de las primeras entradas de la serie Grand Theft Auto en 3D para inicios de los 2000, Rockstar Games, que se encontraba bajo la tutela de su empresa matriz Take-Two, comenzó a crear un equipo desarrollador de varios estudios, los cuales tenían el objetivo de abarcar varios proyectos e ideas en lapsos cortos de tiempo para salidas anuales. Es así como después de la salida de GTA 3 para el 2001, en 2002 tendríamos a GTA Vice City, el cual fue otro éxito de la desarrolladora, que les confirmó que Grand Theft Auto ya era una sensación entre los jugadores y podría convertirse en el producto insignia de Rockstar Games. A pesar de esto, las cabezas de la desarrolladora, los hermanos Hauser, creían tener potencial de llevar su trabajo a diferentes tiempos y contextos, alejándose del mundo criminal en donde se desarrolla Grand Theft Auto. Con esto en mente, a medida que Rockstar contrataba nuevo personal para su desarrolladora y absorbía otros estudios, se comenzaba a crear diferentes divisiones, entre las que destacaban obviamente Rockstar North, Rockstar Lincoln y Rockstar Toronto, los estudios con mayor antigüedad de la empresa. Es aquí como entre las nuevas desarrolladoras que serían adquiridas por Take-Two se encontraba Barking Dog, adquirida en un valor de $3 millones para el 2002. Barking Dog era un pequeño estudio de desarrolladores que contaba con 50 trabajadores para ese tiempo, trabajando en proyectos pequeños pero que cumplían con lo que Rockstar buscaba para seguir trabajando en su tecnología y motor de juego. Es aquí que como rápidamente, para el 2003, comenzó a trabajar en dos proyectos en concreto con Rockstar, un juego de acción militar y un juego original no revelado todavía. Es así como se cree en concreto que para el 2003 el desarrollo de Bully comenzó en un estado de arte conceptual,
para darle principal enfoque primero a encontrar una dirección concreta y establecer una comunicación con el estudio principal Rockstar North. Bully sería uno de los primeros proyectos de Rockstar Games, los cuales sería otorgado a uno de sus estudios secundarios, sin ser un port o remaster de un juego ya lanzado, por lo que hubo mucha intriga de lo que podría ofrecer este estudio desarrollador. Gracias a una entrevista en 2019 de Eurogamer a Mike Scupa, uno de los diseñadores del juego contratados para dirigir este proyecto, se pudieron esclarecer muchas historias detrás del desarrollo de este juego, además de compartir su experiencia laboral con la desarrolladora, quien se encontraba para estos tiempos siendo criticada por promover la cultura del crunch en sus trabajadores recientemente. Scupa menciona que el proyecto había sido interesante y debido a que exploraba temas que no habían sido tocados en ningún otro videojuego, lo cual significaba que tendrían un margen para experimentar. El tono del juego inicialmente, aunque parecía llevar a los jugadores a una historia más oscura, rápidamente se dio cuenta de que Bully podría abarcar otra narrativa de superación en contra de los matones, la cual finalmente fue la que prevaleció por sobre la idea original. A pesar de que la idea y el trabajo en el desarrollo del juego tenían algunos muy interesados, el desarrollo de Bully se consideraba agotador y caótico. Él y otros trabajadores se encontraron en las oficinas desarrollando el juego casi 80 horas semanales para mantenerse al día con las expectativas de Rockstar, que a menudo no estaban de acuerdo con los plazos de desarrollo o en algunos casos no estaban encantados con el tipo de juego que el equipo de Vancouver quería hacer. Al principio, el equipo desarrollador rara vez escuchaba los consejos de la sede de Rockstar en Nueva York, y cuando lo hacían, a menudo cambiaba la dirección del desarrollo, obligando al personal a trabajar una extrema cantidad de horas extras para volver a alinearse. Aunque parte del estudio se encontraba ambicioso con el proyecto, con el pasar de los meses, algunos desarrolladores comenzaron a generar odio con el juego, a tal punto que comenzaron a odiar el concepto como tal, llevando a que las indicaciones con Rockstar en Nueva York a veces fueran mal entendidas e incluso ignoradas. Sin embargo, a pesar de que se consideraba que el juego podría haber sido cancelado en cualquier momento debido a la mala comunicación entre los estudios, finalmente Rockstar comenzó a aprobar los avances que recibían del juego, lo que dio un aire de positivismo en Vancouver. Esto también se alineó con los primeros anuncios del juego en la E3 del 2005, donde Rockstar presentó a los medios su siguiente gran lanzamiento tras GTA San Andreas, Bully, que estaría a cargo de Rockstar Vancouver, compartiendo imágenes y un primer adelanto de la trama. A partir de este momento es donde la crítica de las personas no allegadas a los videojuegos comenzarían su campaña de censura. Aunque Rockstar estaba al tanto de los críticos que constantemente buscaban degradar a sus videojuegos y tratar de censurarlos, Bully no fue diseñado como respuesta a las críticas de los medios, sino más bien se originó como un proyecto para que los desarrolladores exploraran los matices sociales de la escuela secundaria de manera similar a la forma en que estos elementos se retratan en las películas para adolescentes de la época. Siendo una temática controversial para su promoción, los desarrolladores presentaron algunas problemáticas en torno a su concepto. Una de las principales decisiones fue hacer que Bully presentara una apariencia más caricaturesca, centrada en la comedia y sátira de la secundaria. Esta decisión conllevó a cambiar radicalmente la apariencia de algunos personajes, dándole al protagonista un rostro mucho más amigable, contrario a los matones que se presentan con rostros más estereotipados de abusones. Pero como dijimos anteriormente, la forma de presentar la trama fue cambiada durante su desarrollo, ya que, en la parte conceptual, el gran aporte de los miembros del equipo narrando anécdotas y experiencias de la escuela secundaria llevaron a moldear una vista más realista al sobrevivir a la academia. Temas relacionados como castigos, escapar de las figuras de la autoridad y compañeros, peleas, burlas, fueron muy importantes para reflejar el sentimiento de juventud en la secundaria. Al desarrollar los personajes, el equipo tuvo como objetivo recrear el estado de ser un niño y tratar de adaptarlo lo mejor posible en una trama ficticia, derivada del contexto de abusones e inteligentes. Aunque el director de la escuela, el señor Clive Smith, se presenta originalmente como el principal antagonista, este papel le fue asignado más tarde a Gary Smith, un estudiante que inicialmente se hace amigo de Jimmy. Gary es descrito como un sociópata, admite que es narcisista, ya que se considera más inteligente y mejor que todos y quiere dirigir la escuela. Fuera de esto, Bully presenta una cantidad de mecánicas interesantes a abordar en el apartado técnico, los cuales analizaremos a continuación. Apartado de la trama principal del juego, el objetivo de Bully consiste en completar una serie de misiones principales que el jugador debe superar para completar la historia, y paralelas a estas una serie de misiones secundarias. Utilizando al personaje principal, Jimmy Hawkins tiene como opción recorrer el campus y la ciudad completando las misiones cuando se le desee. El juego explota el recurso de minijuegos, en donde algunos son para ganar dinero que se pueden gastar en ropa y cortes de pelo,
y otros para mejorar las habilidades de Jimmy. Entre estos minijuegos se encuentran el boxeo, abrir cerraduras, las carreras de karts. Un pequeño equipo desarrollador decidiría dedicar una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo al desarrollo de los juegos arcade, repletos de niveles, música y detalles notables. A pesar del interés en estos juegos arcade, varias ideas no lograron llegar al juego final, ya sea por razones relacionadas con el juego o porque el estudio simplemente se quedó sin tiempo. A pesar de que el juego esté nivelado, el estudio decidió agregar varios espacios como la escuela y las calles para formar un mundo abierto que recreara un día en la vida de los adolescentes, donde el día comienza y termina en los dormitorios. Bully fue de los últimos videojuegos que Rockstar utilizaría con el motor gráfico RenderWare, siendo una versión avanzada a la vista de San Andreas utilizada para esta ocasión. Para la parte promocional de este videojuego, el E3 del 2005 jugó un papel clave en la revelación de este proyecto, llevando de alguna manera a darle viralidad y hacer que los medios especularan en el siguiente paso de Rockstar Games, una desarrolladora bastante cuestionada para ese tiempo después del escándalo del Hot Coffee. Rockstar anunciaría en mayo del 2005 que Bully estaría disponible para PlayStation 2 y Xbox, con una fecha de lanzamiento original prevista para octubre del 2005. Con esto en mente y los avances del videojuego, la primera información publicada por Take-Two Interactive parecía indicar que el jugador asumiría el papel de un matón, y las capturas de pantalla impresas en Electronic Gaming Monthly mostraban supuestamente al antagonista siendo controlado por el jugador, ocasionándole una lastimadura y lanzando un puñetazo a otro estudiante. Aunque la sinopsis de la trama en sí no levantó demasiada atención, la publicación de capturas de pantalla durante el E3 sin darse cuenta causaría bastante controversia para la promoción del juego. Y es que, por lo que se pudo saber, una captura de pantalla de Jimmy pateando a otro estudiante en el trasero inquietó a varios activistas en agosto del 2005, haciendo que las organizaciones en contra del acoso pidieran la prohibición total de Bully para su venta. Es así como varios activistas posteriormente decidirían unirse en conjunto para llevar a cabo una protesta frente a la sede de Rockstar en Nueva York, con los manifestantes exigiendo la cancelación del juego. Pero a pesar de que algunos querían la cancelación del juego, otros creían que Rockstar debía hacer que el juego sea vendido como exclusivo para adultos en las tiendas. En respuesta a la increíble oleada de odio hacia Bully, un trabajador de Rockstar reaccionó en los medios afirmando que el contenido del juego debía ser juzgado por igual a otras obras audiovisuales, sin dejarse cegar por la opinión pública. Pero los intentos de calmar a los movimientos activistas no surtían frutos, llevando la situación a que los propios activistas pudieran probar una versión del juego y sacar sus dudas del título. La mayoría de estos movimientos en contra del acoso se encontraban en pleno apogeo de la lucha para prohibir la venta de armas al público, en un intento de evitar sucesos como los cotidianos tiroteos en las escuelas americanas. Uno de los tiroteos más recientes para los 2000 era la masacre de Columbine, un suceso trágico en 1999 perpetrado por dos jóvenes de 18 y 17 años. Uno de los primeros que planteó el debate sobre cómo Rockstar buscaba recrear la masacre en su proyecto fue Jack Thompson, un activista en contra de los juegos de Rockstar por todos los 2000, quien llamó a Bully como un simulador de Columbine. Con meses movidos para Rockstar, en septiembre del 2005 la desarrolladora decidió pasar la fecha de lanzamiento de Bully para el 2006, pero las protestas y otras controversias no fueron el factor motivador, sino que el retraso se debió más bien al proceso creativo, así como al compromiso de ofrecer un producto que cumpliera con los estándares de calidad. Aunque todo pareció enfriarse para el 2006, la controversia no terminaba allí, sino que, en agosto del 2006, cuando se confirmó la fecha de salida para octubre del 2006, los protestantes originales regresaron a protestar a las oficinas de Take-Two en Manhattan, renovando su pedido de que el juego no fuese lanzado. La movida mediática trajo de regreso a Jack Thompson, quien, con su vocación de abogado, realizó una demanda exigiendo una copia avanzada para determinar si Bully podría influir en la violencia de las escuelas, con su objetivo final siendo la prohibición de su publicación a través de las leyes de Florida. Cuando finalmente el SRB dio su resultado final calificativo del juego para la venta, la clasificación de venta fue catalogado como para mayores de 13 años, lo que dejó en evidencia que mucho de lo que se había especulado eran simples calumnias al producto final. A través de esto, Thompson fue obligado a ceder después de que un juez de Florida emitió una orden para una copia de revisión y dictaminar que Bully no presentaba más violencia de la que los niños veían en televisión. Para el 2007, para darle fin a la controversia legal por Bully, Take-Two llegó a un acuerdo con el abogado en privado, cerrando la causa legal en torno al videojuego. Con la salida del juego para octubre del 2006, los jugadores y los críticos pudieron ser los encargados de juzgar el contenido del mismo, a la par de probar una nueva experiencia de Rockstar Games en su consola, que sería de las últimas para la anterior generación, posterior a lo que sería GTA 4 en 2008.
A diferencia de lo que muchos denominaban como un simulador de Columbine, los críticos y los jugadores se encontraron con una experiencia encantadora diferente a todo lo que Rockstar había producido anteriormente. Muchos críticos argumentaron que Rockstar Vancouver se destacó al entregar una perspectiva divertida que reflejaba la molestia general de ser un adolescente. La jugabilidad en general se sintió más fluida en comparación con las entregas anteriores de Grand Theft Auto, pero tanto los críticos como los jugadores estuvieron de acuerdo en que los controles eran bastante toscos. Por parte de la narrativa, las opiniones fueron mixtas, ya que algunos disfrutaron de la narrativa, pero otros hubieran preferido una mayor conexión con el jugador. Las críticas cargadas de elogios para Bully de alguna manera no taparon completamente la polémica, a pesar de su mínima inclusión de vicios, insultos, el alcohol o drogas. El juego fue considerado por ese entonces como uno de los juegos más controversiales de la historia y uno de los pocos que logró su comercialización en tiendas sin mayores cambios. Para el 19 de julio del 2007, Rockstar anunció que se lanzaría una remasterización para Wii y Xbox 360 subtitulada Scholarship Edition. Rockstar New England, entonces llamado Macdog Software, lideró el desarrollo de la versión de Xbox 360, mientras que Rockstar Toronto la porteó a Wii. Las versiones de Wii y Xbox 360 se lanzaron el 4 de marzo del 2008. Posteriormente, Rockstar New England desarrolló un port para PC y se lanzó el 21 de octubre del 2008. El juego presenta contenido adicional que no está en la versión original, incluidas misiones, personajes y clases escolares de artículos y ropa desbloqueables. Se realizaron algunos pequeños cambios en el guión y los archivos de voz altamente comprimidos del original se reemplazaron por versiones de mayor calidad. Los personajes aleatorios que no son jugables también tienen más líneas de diálogo. Además, también se agregaron minijuegos multijugador competitivos para dos jugadores en una sola plataforma, junto con los logros de la versión de Xbox 360. Todos los ports utilizan el motor gráfico Gamebryo, en lugar del RenderWare que se utilizó para la versión original. Recordando la historia de desarrollo de este videojuego y el caos comunicativo que había entre Rockstar y uno de los nuevos estudios a su cargo, nos podemos dar una idea de las múltiples razones por las que Rockstar Game nunca volverá a estar dispuesta a tener un proyecto de este estilo nuevamente, mientras Rockstar North se encuentre trabajando en un juego importante de fondo. Asimismo, la controversia que rodeó a este juego fue una persecución mediática exhaustiva para Vancouver, estresando a sus propios trabajadores que tras la salida de Max Payne 3 decidieron dejar la desarrolladora y unirse a otras empresas para respirar aire fresco. El trabajo con Bully estaba hecho, sus esfuerzos en replicar las órdenes de los superiores fueron muy eficaces. Lanzado por el 2006, los únicos registros de ventas de Bully reflejan un éxito para la PlayStation 2 en su momento, con 1.5 millones de copias comercializadas en un lapso desconocido. Su influencia llevó a muchos a pensar en una posible secuela en años futuros, con una base de consumidores leales que le permitirían apoyar cualquier proyecto que ellos se propusieran. Sin embargo, las prioridades de Rockstar cambiaron con el pasar de los años, y cuando el plan de traer Bully 2 a la vida comenzó a estar en la cabeza de los Hauser, ya era demasiado tarde. Próximamente en el canal, si este video tiene mucho apoyo, haré un video analizando al completo la historia detrás del cancelado Bully 2, la versión jugable que nunca jugarás. Todo depende de ustedes. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.